Muy buenos días, hoy es miércoles 19 de agosto. Bienvenidos a su espacio Chocolate para el Alma. Hoy la liturgia agustiniana nos recuerda la memoria de San Ezequiel Moreno, primer agustino recoleto reconocido como santo y quien tiene de alguna manera importancia para nosotros en la iglesia colombiana, puesto que trabajó como misionero en Casanare, del que fue vicario apostólico, y finalmente obispo de Pasto, en donde entregó su vida al Señor en el año de 1906. Ezequiel Moreno es la memoria que hoy recordamos como familia agustiniana de manera muy especial. Bien, vamos a dejar que sea la palabra de Dios, porque hoy también está un poco extensa, la que nos hable y nos interpele en esta mañana. Por eso, con el reino de los cielos sucede lo mismo que con el dueño de una hacienda que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores por un denario al día, los envió a su viña. Salió a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajar y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió de nuevo a mediodía y a la primera hora de la tarde e hizo lo mismo. Por fin, a media tarde encontró a otros que estaban sin trabajo y les dijo: ¿por qué están ahí todo el día sin hacer nada? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los de media tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se quejaban contra el dueño diciendo: estos últimos han trabajado solo un rato y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Si yo quiero dar a este último lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío? ¿O es que tienes envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que hace 2 días, en el texto evangélico en donde el joven rico se acerca a Jesús, le dice: ¿qué he de hacer para lograr la vida eterna? ¿Qué de bueno he de hacer para lograr la vida eterna? Y el Señor le dice: uno solo es bueno. En esta parábola, en donde nos muestra la misericordia de Dios, vuelve el Señor Jesús y nos enseña que Dios es bueno. Y yo puedo extenderlo y decir: Dios es justo. Dios es bueno y es justo. Y por eso cancela a cada uno de los trabajadores el salario que se acordó con ellos. Recordemos a quién vino el Señor Jesús. Vino a predicar a los judíos, vino a predicar al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo rechazó, no lo aceptó, lo hizo a un lado, lo marginó, al contrario, lo persiguió y buscó la manera de hacerlo caer. Entonces el Señor empezó su predicación entre los publicanos, entre las prostitutas, entre los paganos, y ahí comenzó a formar su pueblo cristiano. Pero puede hacer más. El Señor sigue haciendo más y sigue yendo a por más personas para que acepten su mensaje de salvación y el mensaje del reino de los cielos. Entonces, seamos atentos, estemos atentos a esto, y que este evangelio de hoy, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, cale en nuestro corazón y no nos creamos ya salvos por ser parte del pueblo cristiano o por tener una partida de bautismo. No, Señor, para nada. Recordemos que el Señor de muchas maneras nos ha ido diciendo que lo importante es el cambio de mentalidad. Pablo lo dice lo dice en la carta a los romanos, la metanoia. Cambien su manera de pensar si quieren cambiar su manera de vivir. Repito, la metanoia de Pablo, ¿no? Cambien su manera de pensar si quieren cambiar su manera de vivir. Nosotros debemos empezar a reconocernos a partir de la espiritualidad cristiana, no de la religiosidad, porque la religiosidad nos hace excluyentes, porque ponemos el acento y la importancia sobre la ley,
sobre la ley. Y el Señor nos ha dicho que la importancia es en la persona. La espiritualidad nos hace ir al espíritu de la norma, al espíritu de la ley. En cambio, la religiosidad nos hace seguir una fría norma, un frío precepto, que muchas veces nos hace olvidar al ser humano que está a mi lado. Esa es la diferencia entre esa lógica de Dios y esa lógica humana. Por eso nosotros no podemos seguir nuestra lógica humana y creernos ya por ser bautizados, creernos solo por ese hecho meritorios de la gracia y de la salvación. Tenemos que hacer un poquitico más. El Señor nos está invitando a que hagamos un poco más, a que trabajemos en su viña, sí, y recibiremos su paga, pero también a que seamos capaces de reconocer en los últimos, en los despreciados, en los excluidos, a quienes también son los destinatarios del reino de los cielos. Y ellos pasarán antes. Interesante este discurso. Interesante lo que nos está diciendo el Señor. Bien, mis apreciados amigos, hasta aquí el mensaje de este día 19 de agosto. Gracias por permitirme participar de su vida en estos momentos. Da like a este video si ha sido de su agrado. Coméntalo, por favor, haga un comentario, una pregunta. Yo intento responderla de una u otra manera y comparta con otras personas este video para que otras personas se suscriban a mi canal. Recuerde, un corazón unido al Señor es un corazón vivo, un corazón carente del Señor es un corazón moribundo, un corazón que no tiene cómo resistir los avatares del mundo. Que Dios los bendiga.